Clara Martín salió del club nocturno con nada más que su uniforme de camarera completamente empapado y una vieja bolsa de tela que todavía olía a humo de cigarro y vodka derramado. 20 minutos antes la habían echado. Sin advertencia. Sin explicación. Sin una compensación. Simplemente la empujaron hacia la lluvia y cerraron la puerta detrás de ella como si 8 meses de trabajo no hubieran significado absolutamente nada. Lo que Clara no sabía era que el hombre que la observaba desde un SUV negro estacionado al otro lado de la calle era el verdadero dueño del edificio del que acababan de expulsarla. Y cuando aquel hombre bajó lentamente la ventanilla y le hizo una pregunta muy simple. ¿Qué ha pasado? El hombre que la había despedido descubriría a la mañana siguiente que todo el pequeño imperio que creía controlar había desaparecido. Si esta historia te interesa, suscríbete para no perderte lo que está por venir. Mañana llegará otra historia inolvidable. Y antes de continuar, deja un comentario y dime desde dónde estás viendo. Me encanta descubrir que hay personas de todo el mundo siguiendo estas historias. Ahora sí, volvamos. Aquella noche en Madrid la lluvia parecía un castigo. Caía pesada y fría sobre las calles, atravesando la camisa negra de trabajo de Clara hasta pegarla contra su piel. Ella caminaba sin rumbo por una calle casi vacía de las afueras de la ciudad, con un brazo abrazándose a sí misma para intentar conservar algo de calor y con la otra mano sujetando aquella bolsa como si fuera lo único que todavía la mantenía conectada a su vida anterior. Las luces amarillas de la calle parpadeaban entre la tormenta, iluminando durante segundos las aceras mojadas y desapareciendo después en la oscuridad. Clara ya ni siquiera intentaba ocultar sus lágrimas. Su cabello oscuro caía mojado sobre su rostro. El delantal beige que le obligaban a llevar en cada turno seguía atado a su cintura, arrugado y empapado. Pantalones negros. Zapatillas baratas que hacían ruido con cada paso sobre los charcos. Parecía exactamente lo que era en ese momento. Una mujer que acababa de perderlo todo. 8 meses. Ese era el tiempo que había trabajado en el club nocturno Luna Negra. 8 meses sirviendo copas a hombres que la miraban demasiado tiempo, que dejaban billetes sobre la barra pensando que una sonrisa significaba una invitación. 8 meses manteniendo la cabeza baja. Haciendo su trabajo. Y rechazando cualquier cosa que estuviera fuera de eso. Pero al final no había sido suficiente. El trabajo incluía una pequeña habitación en la planta superior del edificio. Era apenas más grande que un trastero. Un colchón sencillo. Una lámpara vieja. Una puerta con cerradura. Pero era suyo. Y esa cerradura significaba mucho. Significaba que era una camarera. No un producto. Significaba que podía decir que no y aún así tener un lugar donde dormir. Hasta esa noche. Porque había dicho no demasiadas veces. El hombre que dirigía el club, Víctor Salazar, siempre iba con trajes caros y una sonrisa falsa de alguien que pensaba que estaba por encima de los demás. 3 semanas antes había empezado a traer chicas nuevas. Bailarinas, decía él. Pero Clara sabía que no era tan simple. Había visto las habitaciones privadas. Había escuchado conversaciones. Había visto cómo algunos clientes pagaban por mucho más que una copa. Una semana antes Víctor se acercó a ella mientras limpiaba vasos detrás de la barra. «Tienes una buena imagen», le dijo. «Los clientes preguntan por ti. Podrías ganar mucho más dinero». Clara entendió perfectamente lo que quería decir. Y rechazó la propuesta con educación. Pero él insistió. Ella volvió a negarse. Hasta que aquella noche dejó de preguntar. Entró en su habitación sin llamar. «Recoge tus cosas», dijo fríamente. «Has terminado aquí». Clara se quedó paralizada. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque no quieres trabajar». «Yo sí trabajo». Víctor sonrió. «No de la manera que necesito». Ella intentó explicarle que nunca había aceptado hacer nada más que servir bebidas.
Pero él ya había tomado su decisión. Llamó a 2 hombres de seguridad. Le dieron 5 minutos para recoger sus pertenencias. 5 minutos para guardar 8 meses de vida dentro de una bolsa. Después la acompañaron por las escaleras traseras, cruzaron la cocina y la dejaron en un callejón justo cuando la lluvia empezaba a caer con fuerza. La puerta se cerró detrás de ella. Sin disculpas. Sin una segunda oportunidad. Solo lluvia. Así que Clara caminó. Porque no tenía otra opción. No tenía familia cerca. No tenía amigos a quienes llamar a medianoche. El poco dinero que había ahorrado estaba dentro de su bolsa. Quizás suficiente para una semana en un hostal barato. Quizás ni eso. Los coches pasaban de vez en cuando iluminando la calle con sus faros, pero ninguno se detenía. Ese no era el tipo de barrio donde la gente paraba para ayudar. Y Clara tampoco los culpaba. Solo siguió caminando. Un paso. Después otro. La lluvia mezclándose con las lágrimas que ya había dejado de intentar esconder. Le dolía la garganta. Sentía el pecho cerrado. Había luchado tanto por mantener su dignidad. Por poner un límite y defenderlo. Y al final ese límite le había costado todo. Entonces escuchó algo. El sonido profundo de un motor reduciendo la velocidad detrás de ella. Clara no se giró. Las mujeres como ella aprendían a no hacerlo. Pero el sonido no desapareció. Se acercó más. Lento. Intencional. Un SUV negro de lujo apareció a su lado. Elegante. Imponente. Demasiado caro para pertenecer a una calle como aquella. Los cristales estaban tan oscuros que no podía ver quién estaba dentro. El vehículo empezó a avanzar a su mismo ritmo. El corazón de Clara empezó a acelerarse. Ella caminó más rápido. El SUV hizo lo mismo. Entonces Clara se detuvo. Y el coche también. Durante unos segundos no pasó nada. Solo la lluvia golpeando el asfalto. Y el sonido tranquilo del motor. Clara permaneció inmóvil, completamente mojada, abrazando su bolsa contra el pecho. Entonces la ventanilla trasera comenzó a bajar lentamente. Dentro había un hombre con un traje negro perfectamente hecho a medida. Un traje que probablemente costaba más que todo lo que Clara había ganado en meses. Camisa blanca impecable. Sin corbata. Rostro serio. Mirada oscura. Una presencia imposible de ignorar. Era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para que todos entendieran que tenía poder. No sonrió. No intentó parecer amable. Solo la miró durante unos segundos. Como si intentara entender qué había pasado realmente. Entonces habló. ¿Qué ha pasado? Su voz era tranquila. Pero atravesó el sonido de la lluvia. Clara debería haber seguido caminando. Debería haber ignorado a un desconocido en un coche de lujo en mitad de la noche. Pero no pudo. Quizás era el cansancio. Quizás la desesperación. O quizás fue porque él no preguntó con lástima. Ni con interés falso. Preguntó como si realmente quisiera escuchar la respuesta. Clara levantó la mirada. Y por primera vez aquella noche. Alguien la estaba mirando como si todavía importara. Yo. Su voz se rompió. Tragó saliva. Intentó otra vez. Perdí mi trabajo. El hombre no cambió la expresión. Solo observó su uniforme mojado. La bolsa en sus manos. Las lágrimas que ella no podía esconder. Después de unos segundos dijo. Sube. Clara no subió al coche. No de inmediato. Se quedó bajo la lluvia, mirando la puerta abierta del SUV como si fuera una trampa esperando cerrarse sobre ella. El interior era de cuero negro. Impecable. Seco. Desde dentro salía una corriente de aire cálido que olía a colonia cara y a algo más difícil de nombrar. Poder.
Control. El hombre esperó. No repitió la orden. No intentó convencerla. Solo permaneció sentado con aquella expresión imposible de leer, un brazo apoyado sobre la rodilla, observándola mientras ella tomaba una decisión. Yo no, empezó Clara, pero se detuvo. No lo conozco. No, respondió él. No me conoces. Entonces, ¿por qué iba a ayudarme? La mandíbula del hombre se tensó apenas. Todavía no he decidido si voy a hacerlo. La sinceridad de aquella respuesta la desconcertó. La mayoría de los hombres mentían. Prometían seguridad. Prometían protección. Prometían cosas que no tenían ninguna intención de cumplir. Pero aquel hombre no le ofreció nada. Solo un asiento seco. Y una pregunta. Clara miró la calle vacía. La lluvia. La oscuridad. La certeza de no tener a dónde ir. Entonces subió. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido firme y definitivo. De inmediato, el ruido de la lluvia quedó amortiguado, reducido a un golpeteo lejano contra el techo del vehículo. El calor la envolvió de golpe y solo entonces Clara se dio cuenta de que estaba temblando. El hombre no la miró. Tocó 2 veces la mampara que lo separaba del conductor. El SUV volvió a incorporarse a la carretera con suavidad. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara, con la voz apenas audible. Dímelo tú. Ella no tenía respuesta. El hombre giró entonces el rostro hacia ella. Y Clara pudo verlo con claridad por primera vez. Cabello oscuro. Rasgos duros. Una cicatriz fina y blanca cruzándole la ceja izquierda. Tendría unos 40 años, quizá algo más. Era difícil saberlo. Los hombres como él no envejecían de la misma forma que los demás. Se endurecían. Trabajabas en Luna Negra, dijo él. No fue una pregunta. Fue una afirmación. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. ¿Cómo lo sabe? El delantal. Él inclinó levemente la cabeza hacia su cintura. Y conozco el uniforme. Clara bajó la mirada. El delantal beige seguía atado a su cuerpo, con el logo del club bordado en hilo negro descolorido. Se había olvidado de que aún lo llevaba puesto. Me lo voy a quitar, dijo rápidamente, llevando las manos al nudo. Déjalo. Clara se quedó inmóvil. Quiero verlo cuando lleguemos. Ella sintió que el estómago se le cerraba. ¿Lleguemos a dónde? Pero el hombre ya había apartado la mirada. Sacó el teléfono del bolsillo y empezó a escribir con una rapidez precisa, como alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Después hizo una llamada. Habló en voz baja, en un español seco y veloz. Clara apenas captó algunas palabras. Pero una la escuchó perfectamente. Luna Negra. El miedo le subió hasta la garganta. Me está llevando de vuelta. No era una pregunta. Era terror. El hombre terminó la llamada y la miró. ¿No quieres volver? No. Yo, tragó saliva. Me despidieron. Me echaron. No soy bienvenida allí. ¿Quién te despidió? El gerente. Víctor Salazar. Algo cruzó el rostro del hombre. No sorpresa. Algo mucho más frío. ¿Por qué te despidió? Clara dudó. Esta era la parte que siempre la hacía sentir ingenua. Como si el problema hubiera sido suyo por no entender cómo funcionaba el mundo. Porque no quise, se detuvo, mirando sus manos. Quería que hiciera algo más que servir bebidas. Silencio. ¿Y te negaste?, preguntó él en voz baja. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? 3 semanas. Tal vez más. Empezó a insistir después de traer a las chicas nuevas. El hombre se recostó contra el asiento. Sus ojos se estrecharon apenas. ¿Qué chicas nuevas?
Bailarinas, respondió Clara. Luego corrigió. Así las llamaba él. Pero no eran solo bailarinas. ¿Qué hacían? Clara no quería decirlo. No quería ser ella quien pusiera palabras a algo tan sucio. Pero la mirada del hombre permanecía fija. Pacífica. Paciente. Esperando. Entretenían clientes, dijo al fin. En las habitaciones privadas de arriba. En la misma planta donde tú vivías. Clara asintió. La expresión del hombre no cambió. Pero algo en el aire sí. Como si toda su atención se hubiera vuelto más peligrosa. Volvió a sacar el teléfono. Escribió algo. Lo guardó. Vivías encima del club. Me dieron una habitación cuando empecé. Era parte del acuerdo. Trabajaba en la barra y tenía un lugar donde dormir. ¿Y cuando no aceptaste ascender? Su voz sonó plana. Te quitaron la habitación. Sí. Esta noche. Sí. El hombre permaneció en silencio durante un largo momento, mirando por la ventana las calles de Madrid empapadas por la tormenta. Clara no podía leer su rostro. No sabía si le creía. Si le importaba. Si algo de todo aquello significaba algo para él. Finalmente habló. ¿Cuánto tiempo trabajaste allí? 8 meses. ¿Sabías qué clase de lugar era cuando empezaste? Sabía que era un club nocturno. Sabía que no era, buscó las palabras adecuadas. Sabía que no era un sitio seguro. Pero necesitaba trabajo. Y me prometieron que solo serviría copas. Eso fue lo único que acepté. Y cumpliste tu parte. Lo intenté. Lo lograste, la corrigió él. Por eso estás en este coche. Clara lo miró confundida. No entiendo. Él no respondió enseguida. Solo la estudió con aquellos ojos oscuros e ilegibles. Después se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Luna Negra no es solo un club nocturno. Lo sé. No. No lo sabes. Su voz bajó todavía más. Es una fachada. Por ahí pasa dinero. Por ahí pasan mujeres. Ocurren cosas que no deberían ocurrir. Y alguien debería asegurarse de que no ocurrieran. A Clara se le secó la boca. ¿Quién? El hombre sonrió. Pero no había calor en aquella sonrisa. Yo. La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Clara apretó la bolsa contra su pecho. De repente entendió por qué aquel coche era tan caro. Por qué el traje le quedaba como si hubiera sido hecho para un rey. Por qué su presencia parecía pesar más que la de cualquier otra persona. Usted es el dueño de Luna Negra, susurró. Soy dueño de muchas cosas, respondió él. Luna Negra es una de ellas. Y si lo que me estás contando es cierto, alguien ha estado manejando mi negocio como si fuera suyo. Es cierto, dijo Clara enseguida. Se lo juro. No estoy mintiendo. Lo sé. ¿Cómo? Él señaló su uniforme. Porque sigues llevando el delantal. Porque estás empapada, llorando y no tienes a dónde ir. Las mujeres que mienten no suelen terminar caminando solas bajo la lluvia. El SUV redujo la velocidad. Clara miró por la ventana y el estómago se le hundió. Habían vuelto. El Club Luna Negra se alzaba frente a ellos, con las luces de neón reflejándose en rosa y azul sobre el pavimento mojado. La música retumbaba débilmente desde el interior. Había gente junto a la entrada, fumando, riendo, ajena a todo. No puedo entrar ahí, dijo Clara, sintiendo que el pánico le cerraba el pecho. Por favor. Él. No hará nada. El hombre abrió su puerta. Quédate cerca de mí. No hables a menos que yo te lo diga. ¿Por qué estamos aquí?
Él la miró una última vez antes de salir bajo la lluvia. Porque quiero conocer al hombre que cree que dirige mi club. El hombre permaneció fuera del SUV. La lluvia empezaba a oscurecer los hombros de su costoso traje negro mientras esperaba. La puerta seguía abierta. Desde el interior del club llegaba el sonido de la música golpeando la noche madrileña. Un ritmo fuerte. Constante. El tipo de sonido creado para esconder conversaciones que nadie quería escuchar. No puedo, repitió Clara, esta vez más bajo. El hombre se inclinó ligeramente, apoyando una mano en la puerta del vehículo. Sí puedes. Sus ojos no se apartaron de ella. Y lo harás. ¿Me va a reconocer? Sí. Iba a... No hará nada. La seguridad de su voz era absoluta. No mientras estés conmigo. Clara apretó los dedos alrededor de su bolsa. Cada parte de ella le decía que se quedara en el coche. Que pidiera al conductor que la llevara a cualquier otro lugar. Que desapareciera bajo la lluvia y nunca volviera a mirar atrás. Pero ya había tomado una decisión cuando subió a aquel vehículo. Ya había confiado en aquel desconocido de mirada fría y palabras tranquilas. Así que salió. El hombre cerró la puerta detrás de ella y comenzó a caminar hacia la entrada del club. Clara tuvo que acelerar el paso para mantenerse cerca. Sus zapatillas mojadas pisaban los charcos. El delantal seguía atado a su cintura como una prueba de todo lo que había ocurrido. Se sentía expuesta. Humillada. Como si todas las personas de la entrada fueran a reconocerla como la chica que habían echado una hora antes. Pero nadie la miró a ella. Todos lo miraban a él. Las conversaciones junto a la puerta murieron a mitad de frase. Los cigarrillos quedaron detenidos entre los dedos. Una mujer con un vestido rojo ajustado incluso dio un paso atrás. Los dos guardias de seguridad de la entrada, hombres enormes que normalmente parecían imposibles de intimidar, se enderezaron inmediatamente. Señor Valcárcel. La voz de uno de ellos sonó tensa. Alejandro Valcárcel ni siquiera respondió. Pasó junto a ellos como si fueran parte de la decoración. Clara lo siguió con la cabeza baja y el corazón golpeándole el pecho. Los guardias no intentaron detenerla. Ni siquiera la miraron. Sus ojos permanecieron fijos en Alejandro hasta que desapareció dentro del club. Dentro, la música era como una criatura viva. Golpeaba el pecho. Vibraba en el suelo. Hacía difícil pensar. El local estaba lleno. Personas bailando. Luces atravesando el humo artificial. Camareros moviéndose rápidamente detrás de la larga barra de mármol donde Clara había pasado los últimos 8 meses de su vida. La misma barra donde le dijeron que no estaba haciendo suficiente. Alejandro caminaba entre la multitud como un tiburón entre las olas. La gente se apartaba sin darse cuenta. Como si algún instinto les dijera que debían dejarle pasar. Clara permanecía detrás de él. Su uniforme seco a media seguía pegado incómodamente a su piel. La bolsa seguía apretada contra su pecho. Vio caras conocidas. Chicas con las que había trabajado. Clientes a los que había servido. Pero nadie sostuvo su mirada. O no la reconocían. O fingían no hacerlo. Entonces lo vio. Víctor Salazar. Estaba junto a la zona VIP, riendo por algo que una mujer con un vestido dorado acababa de decir. Alto. Elegante. Con esa clase de atractivo ensayado de alguien que sabe exactamente cómo manipular una habitación. Llevaba un traje negro hecho a medida. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su sonrisa era tranquila. La sonrisa de un hombre que creía que el mundo siempre terminaría obedeciéndolo. Todavía no los había visto. Alejandro se detuvo al borde de la pista de baile. Las manos dentro de los bolsillos. Observando el club con la expresión de alguien inspeccionando una propiedad que había olvidado revisar durante demasiado tiempo. Su mandíbula estaba tensa.
Sus ojos viajaron lentamente desde la barra hasta la zona VIP. Luego hacia el pasillo del fondo. El pasillo que llevaba a las habitaciones privadas. ¿Cuál es? Preguntó sin mirar a Clara. Ella no necesitó preguntar a qué se refería. Sintió la garganta seca. El del traje negro. Junto a los sofás. Alejandro asintió lentamente. Quédate detrás de mí. Y comenzó a caminar. El pulso de Clara se disparó. Esto estaba ocurriendo. Realmente estaba ocurriendo. Una parte de ella quería tomarlo del brazo. Decirle que había cambiado de opinión. Que podían marcharse. Que enfrentarse a Víctor no arreglaría nada. Pero sus pies siguieron avanzando. Siguiendo al hombre que caminaba directo hacia la persona que la había tirado a la calle como si no valiera nada. Víctor los vio cuando estaban a pocos metros. Su sonrisa no desapareció. Al contrario. Se hizo más grande. Se disculpó con la mujer del vestido dorado y dio un paso hacia ellos con los brazos ligeramente abiertos. ¿Puedo ayudarle en algo? Su voz era suave. Ensayada. Todavía no había reconocido a Clara. Sus ojos estaban concentrados en Alejandro intentando descubrir quién era. Alejandro se detuvo justo frente a él. ¿Tú diriges este club? Soy el gerente, sí. La sonrisa de Víctor se volvió profesional. ¿Está buscando una mesa? La zona VIP está completa esta noche, pero podría intentar. No estoy buscando una mesa. Algo en el tono de Alejandro hizo que Víctor se detuviera. Su sonrisa permaneció. Pero sus ojos cambiaron. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted? Alejandro lo miró fijamente. Puedes empezar explicándome quién te dio permiso para despedir a mi personal. La sonrisa desapareció. Por primera vez, Víctor miró hacia Clara. Después volvió a mirar a Alejandro. La comprensión llegó lentamente. Y detrás de ella apareció la confusión. Perdone. ¿Quién es usted? Hubo un segundo de silencio. Entonces Alejandro respondió. Alejandro Valcárcel. El nombre cayó como un golpe. El rostro de Víctor perdió todo el color. Toda la seguridad desapareció de él en un instante. Clara casi sintió pena por él. Casi. Su boca se abrió. Se cerró. Volvió a abrirse. Señor Valcárcel, yo no sabía que usted. No sabías que venía. Alejandro terminó la frase por él. Ese es precisamente el problema. Claro, claro. Solo quería decir que. Víctor intentó recuperar la compostura. Intentó volver a ponerse aquella máscara de hombre seguro. Pero ya no funcionaba. Sus ojos buscaban ayuda alrededor del club. Ayuda que no iba a llegar. ¿Hay algún problema? ¿Alguna queja? Le aseguro que cualquier cosa puedo solucionarla. Alejandro señaló a Clara sin apartar la mirada de él. Ella. Silencio. ¿Por qué no está trabajando? Víctor miró realmente a Clara por primera vez. Su expresión pasó por varias emociones. Sorpresa. Molestia. Rabia. Y finalmente miedo al comprender que la mujer que había echado a la lluvia había regresado con el dueño del edificio. Ella, se aclaró la garganta. No encajaba con el equipo. ¿Por qué? No quería aceptar nuevas responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Víctor dudó. La música seguía sonando alrededor. Pero varias personas empezaban a notar la tensión. La mujer del vestido dorado ya había desaparecido. 2 camareros dejaron de trabajar para observar. El club ofrece algo más que bebidas, respondió Víctor cuidadosamente. Servicios exclusivos para clientes importantes. Ella no quiso participar. Ella es camarera, dijo Alejandro. Frío. Directo. Lo era.
Su contrato decía camarera. Víctor parpadeó. Sí, pero... Entonces la despediste por negarse a romper su propio contrato. No es tan sencillo. Es exactamente así de sencillo. La voz de Alejandro no subió. Pero atravesó el lugar como una cuchilla. Presionaste a una empleada para ofrecer servicios que nunca aceptó. Ella se negó. La echaste de su habitación y la dejaste en la calle bajo la lluvia sin aviso ni compensación. Alejandro dio un paso más cerca. ¿Estoy equivocado? Víctor no respondió. Porque todos allí sabían la verdad, Víctor permaneció en silencio. Por primera vez desde que Clara lo conocía, aquel hombre que siempre tenía una respuesta preparada no sabía qué decir. La música seguía golpeando las paredes. Pero alrededor de ellos el ambiente había cambiado. La gente ya no estaba disfrutando. Estaban observando. Esperando. Alejandro Valcárcel dio otro paso hacia él. Con todo respeto, señor Valcárcel, empezó Víctor intentando recuperar el control. Usted no entiende cómo funciona este negocio. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. Entiendo perfectamente cómo funciona. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Lo que no entiendo es quién te hizo creer que esto era aceptable. Nadie. Yo simplemente dirigía el club de la forma necesaria. De la forma que genera beneficios. Mi dinero. Víctor se quedó quieto. Sí, su dinero. Y cada mes aumentaban los ingresos. A costa de mujeres que vinieron aquí buscando un trabajo. La frase quedó suspendida en el aire. Víctor apretó la mandíbula. Eso no es justo. Ellas saben dónde trabajan. Saben lo que hacen. Ganan mucho dinero. Miró hacia Clara. Y cometió el error de continuar. Ella es la única que se quejó porque fue la única que no entendió cómo funciona un sitio como este. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado. Incluso Víctor pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Alejandro no cambió la expresión. Solo dijo. Apaga la música. ¿Qué? Apaga la música. Víctor miró alrededor nervioso. Después hizo una señal a uno de los empleados. 10 segundos después. El club quedó completamente en silencio. La ausencia de música era casi más fuerte que el sonido. Todos los clientes giraron la cabeza. Alejandro levantó la voz lo justo para que todos pudieran escucharlo. Todo el mundo fuera. Nadie se movió. Algunos pensaron que era una broma. Otros miraron confundidos. Un hombre cerca de la barra incluso soltó una pequeña risa nerviosa. Alejandro no repitió la orden. Sacó su teléfono. Pulsó un contacto. Esperó. Vacía el edificio. Pausa. Todo el mundo fuera en 2 minutos. Colgó. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Los primeros en aparecer fueron los hombres de seguridad. Pero no los mismos de la entrada. Otros. 6. Quizás más. Salieron de diferentes puntos del club como si hubieran estado esperando aquella llamada. Se movían con calma. Con precisión. Vamos, señores. La noche terminó. El club está cerrado. Todos fuera. Al principio hubo protestas. Clientes enfadados. Copas abandonadas sobre las mesas. Personas preguntando qué estaba pasando. Pero nadie discutió durante mucho tiempo. No con los hombres de Alejandro. En menos de 1 minuto la pista de baile empezó a vaciarse. Poco después la barra quedó completamente sola. Las chicas que trabajaban allí fueron saliendo una por una. Algunas todavía con uniforme. Otras con la ropa que Víctor les obligaba a usar para los clientes especiales. Varias miraron a Clara. Algunas con sorpresa. Otras con algo parecido a esperanza.
Víctor ya no podía esconder el miedo. Sus manos se movían nerviosamente. Una fina capa de sudor apareció en su frente. Señor Valcárcel, por favor, si hice algo que le molestó. Silencio. Víctor cerró la boca. La última persona salió del club. Uno de los hombres de seguridad cerró la puerta principal desde dentro. El sonido de la cerradura resonó por todo el local vacío. Alejandro observó el lugar. Las copas abandonadas. Las luces de neón. Los espejos. La decoración lujosa que intentaba esconder lo que realmente pasaba allí. Después caminó lentamente hacia la barra. Clara lo siguió porque no sabía qué más hacer. Detrás de ellos, Víctor parecía un hombre completamente diferente. Toda su arrogancia había desaparecido. Alejandro pasó un dedo sobre el mármol de la barra. ¿Cuánto genera este lugar al mes? Víctor tragó saliva. Aproximadamente 200.000 euros, a veces más dependiendo de la temporada. ¿Y cuánto viene de la venta de bebidas? Silencio. Alejandro giró la cabeza. ¿Cuánto? Quizás un 30%. Entonces el 70% viene de las chicas. Víctor bajó la mirada. Los servicios privados son muy solicitados por clientes importantes. No te pedí publicidad. Alejandro se giró hacia él. Te pedí números. Víctor respiró hondo. Sí. Aproximadamente 70%. ¿Y cuánto reciben ellas? Otra pausa. Un porcentaje. ¿Cuánto? 20%. Alejandro soltó una risa corta. Pero no había diversión en ella. 20% del dinero que ellas generan mientras tú utilizas mi edificio para aprovecharte de ellas. Son independientes. Ellas eligen. Excepto cuando no. La respuesta llegó de inmediato. Excepto cuando una mujer dice que no y termina en la calle. Víctor abrió la boca. Pero no encontró una defensa. Porque Clara estaba allí. La prueba viviente. Ella no era una de ellas, dijo finalmente. Era solo. Alejandro lo interrumpió. Una empleada. Se acercó un poco más. Una empleada con contrato que hizo exactamente el trabajo para el que fue contratada. Y tú la castigaste por no aceptar algo que nunca debía haberle pedido nadie. El silencio volvió. Alejandro miró hacia las escaleras. ¿Dónde estaba su habitación? Arriba. Enséñamela. El rostro de Víctor perdió todavía más color. Señor Valcárcel. Ahora. No discutió. Los llevó por el pasillo trasero. Pasaron junto a los baños. Después por una escalera estrecha que Clara conocía demasiado bien. Había subido esos escalones cada noche durante 8 meses. Cansada. Dolorida. Pero agradecida porque al final del camino había una puerta que podía cerrar. El segundo piso estaba más oscuro. Más silencioso. Un largo pasillo con habitaciones pequeñas a ambos lados. Algunas puertas estaban abiertas. Otras cerradas. Clara sintió un peso en el pecho. Había vivido allí. Había escuchado todo aquello cada noche. Víctor se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Era esta. Alejandro miró la cerradura. Ábrela. Víctor sacó unas llaves. La puerta se abrió. Y Clara se quedó sin respirar. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. No solo habían quitado sus cosas. Habían quitado todo. El colchón. La lámpara. Incluso la pequeña cortina de la ventana. Solo quedaban paredes desnudas y suelo frío. La voz de Alejandro bajó. ¿Dónde están sus cosas? Víctor tardó demasiado en responder. Mandé retirarlas. ¿Dónde? En el almacén. Alejandro miró la habitación.
Después miró a Clara. La echaste con una sola bolsa. Víctor intentó defenderse. Ella se llevó sus pertenencias. Una bolsa. Silencio. 8 meses trabajando aquí y salió con una bolsa. Alejandro se volvió hacia Clara. Su voz cambió ligeramente. ¿Es cierto? Ella solo pudo asentir. No confiaba en su voz. Alejandro observó aquella habitación vacía durante varios segundos. Después salió al pasillo. Sacó su teléfono. Hizo otra llamada. Necesito una auditoría completa. Pausa. Luna negra. Esta noche. Otra pausa. Contratos, pagos, cámaras, empleados. Todo. Su mirada volvió hacia Víctor. Quiero saber exactamente qué ha pasado dentro de mi edificio. Colgó. Y entonces Víctor entendió algo. Aquella noche no había perdido una discusión. Había perdido todo. Alejandro guardó el teléfono lentamente. El pasillo permanecía en silencio. Víctor Salazar seguía frente a la puerta de la antigua habitación de Clara, pero ya no parecía el mismo hombre que una hora antes sonreía en la zona VIP creyendo tenerlo todo bajo control. Ahora parecía alguien que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies nunca le perteneció. «Vas a bajar a la oficina», dijo Alejandro. Su voz era fría. «Vas a sentarte allí y responderás cada pregunta que mi equipo haga». Víctor levantó la mirada. «Señor Valcárcel, podemos hablar de esto. Estoy seguro de que hay una explicación. La habrá». Alejandro dio un paso hacia él. «Pero no la vas a preparar. No vas a borrar archivos. No vas a llamar a nadie. No vas a intentar esconder nada». Miró a uno de sus hombres. «Llévalo abajo. Nadie entra ni sale hasta que llegue mi equipo». «Sí, señor». El guardia tomó suavemente a Víctor del brazo. Por un segundo parecía que iba a protestar. Pero miró a Alejandro. Y decidió no hacerlo. Cuando se quedó sola con él en aquel pasillo, Clara sintió que todo lo ocurrido durante las últimas horas caía sobre sus hombros. La lluvia. El coche. Volver al club. Ver a Víctor perder todo su poder. Parecía imposible. Como si estuviera viendo la vida de otra persona. Alejandro finalmente la miró. «Viviste aquí 8 meses». Clara asintió. «Sí». Él observó las puertas del pasillo. Las habitaciones pequeñas. Los lugares donde tantas cosas habían ocurrido sin que nadie hiciera preguntas. Escuchando todo esto cada noche. Ella bajó la mirada. «Sí». «Y aún así dijiste que no». Clara tragó saliva. «Yo no soy». Su voz se rompió. «Yo no soy como ellos querían que fuera. Solo soy una camarera». Alejandro la miró fijamente. «Eres más que eso». Lo dijo de una manera tan simple que parecía un hecho. No un cumplido. La mayoría de personas se rinden cuando sienten que no tienen opciones. Pausa. «Tú no lo hiciste». Clara no supo qué responder. Porque durante meses había escuchado exactamente lo contrario. Que era difícil. Que era ingenua. Que no entendía cómo funcionaba el mundo. Y ahora un hombre que parecía controlar medio Madrid le estaba diciendo que resistir había sido una muestra de fuerza. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente. Alejandro miró hacia las escaleras. «Ahora limpio este desastre». Después volvió a mirarla. «Y tú decides qué quieres hacer». Clara frunció el ceño. «¿Qué quiero hacer?». «No puedes quedarte aquí. Esa habitación ya no existe. Ese trabajo tampoco». Ella lo sabía. Pero escucharlo en voz alta dolía. «Pero te deben 8 meses de respeto que nunca recibiste». Alejandro sacó su teléfono. «Salarios pendientes».
Compensación por despido injustificado. Daños por lo que hicieron contigo. Empezó a escribir. 50.000 euros será un comienzo. Clara sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué? Suficiente para empezar de nuevo. Ella negó rápidamente. No puedo aceptar eso. Sí puedes. No hice nada para merecerlo. Alejandro levantó la mirada. Sobreviviste. La palabra la dejó en silencio. Porque nunca lo había visto de esa manera. Para ella solo había seguido adelante. Un día más. Un turno más. Una noche más. Pero quizás eso también contaba. «O tienes otra opción», continuó Alejandro. Clara lo miró. «Puedes quedarte. Ayudarme a descubrir hasta dónde llega esto. Contar lo que viste. Ayudar a las demás mujeres. ¿Y por qué confiaría en mí? Porque eres la única persona de este edificio que no tuvo miedo de decir la verdad». Sus ojos se encontraron. «Y necesito saber hasta dónde llega esta mentira». Fuera, un trueno iluminó por un instante las ventanas. Clara pensó en marcharse. En aceptar el dinero. Empezar en otro lugar. Olvidar todo. Pero entonces recordó los rostros de las chicas. Las conversaciones en los baños. Las lágrimas escondidas. Las sonrisas falsas. Y tomó una decisión. Voy a ayudar. Alejandro asintió una sola vez. Como si ya supiera la respuesta. Entonces vamos abajo. Mi equipo llegará pronto. La oficina de Víctor era más pequeña de lo que Clara esperaba. Un escritorio lleno de papeles. Una botella de whisky medio vacía. El olor a tabaco viejo impregnando las paredes. Víctor estaba sentado en una silla con las manos juntas. Dos hombres de Alejandro vigilaban la puerta. Nadie hablaba. Y de alguna manera el silencio era peor que los gritos. Alejandro estaba junto a la ventana mirando la calle. Afuera empezaban a llegar coches negros. Uno tras otro. Su equipo. Hombres y mujeres con trajes elegantes bajaban con ordenadores, carpetas y cajas. Se movían con una precisión casi militar. Clara estaba sentada frente a Víctor. Todavía con el uniforme. Todavía con aquel delantal. Pero ahora ya no parecía una vergüenza. Parecía una prueba. Alejandro permaneció varios minutos sin decir nada. Hasta que finalmente se giró. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí? Víctor aclaró la garganta. 3 años, señor Valcárcel. Y en esos 3 años, ¿cuántas veces he venido personalmente a este lugar? Víctor bajó la mirada. Esta es la primera vez. La primera vez. Alejandro dejó que esas palabras pesaran. Entonces pensaste que no me importaba lo que pasaba aquí. No. Yo solo pensé que estaba haciendo lo que usted quería. ¿Convertir un negocio en un lugar donde se aprovechan de mujeres vulnerables? No es eso. Respondió rápido. Demasiado rápido. Es un club privado con servicios exclusivos. Todo es voluntario. Alejandro caminó lentamente hasta el escritorio. Sigues usando esa palabra. Víctor lo miró confundido. ¿Cuál? Voluntario. Se inclinó ligeramente. Pero cuando una persona acepta algo porque tiene miedo de quedarse sin trabajo, sin dinero y sin un techo donde dormir. Pausa. Eso no es una elección. Víctor no respondió. Porque Clara estaba sentada justo delante. Y ambos sabían que ella era la prueba. ¿Cuántas chicas trabajan arriba? Preguntó Alejandro. 15, quizás 16. ¿Quizás? Silencio. ¿Cuántas empezaron como camareras y terminaron allí porque tú las presionaste? Yo nunca presioné a nadie. La mano de Alejandro golpeó el escritorio. No fuerte. Pero suficiente para hacerlo estremecer.
¿Cuántas? Víctor respiró hondo. 5 o 6. 5 o 6. Alejandro repitió lentamente. Qué curioso. Siempre empiezan siendo nadie hasta que alguien empieza a contar. Entonces miró a Clara. ¿Conoces alguna? Ella dudó. Pero solo durante un segundo. Después levantó la cabeza. Sí. Víctor la miró. Y por primera vez. Fue él quien tuvo miedo de escuchar lo que ella tenía que decir. Clara sintió todas las miradas sobre ella. Durante 8 meses había aprendido a guardar silencio. A no meterse en problemas. A mirar hacia otro lado porque necesitaba sobrevivir. Pero esa noche era diferente. Por primera vez, alguien con suficiente poder para cambiar las cosas estaba dispuesto a escuchar. Respiró profundamente. Había una chica llamada Beatriz. Víctor reaccionó apenas al escuchar el nombre. Pero Alejandro lo notó. Siempre parecía notar todo. Trabajaba conmigo en la barra, continuó Clara. Estuvo allí unos 2 meses. Era alegre. Siempre hablaba de ahorrar dinero para estudiar. Hizo una pausa. Recordar dolía. Después, un día dejó de estar en la barra. Alejandro la observaba en silencio. ¿Dónde estaba? Clara miró hacia el techo. Hacia las habitaciones de arriba. Allí. La mandíbula de Alejandro se tensó. Víctor negó rápidamente. Eso no es cierto. Beatriz vino a mí porque quería ganar más dinero. Yo solo le ofrecí una oportunidad. Clara giró hacia él. Esta vez no bajó la mirada. Lloraba en el baño. Víctor se quedó callado. Me dijo que no tenía elección. Que usted le dijo que las propinas de la barra no eran suficientes para mantenerla allí a tiempo completo. Está exagerando. Me dijo que si no aceptaba, perdería su habitación. Silencio. La oficina quedó completamente quieta. Alejandro sacó su teléfono. Escribió algo y miró a uno de sus hombres. Encuéntrala. El guardia asintió. Nombre completo, último domicilio, teléfono. Quiero hablar con ella hoy. Sí, señor. El hombre salió. Alejandro volvió su atención hacia Víctor. ¿Quién más? No entiendo qué quiere decir. Si lo entiendes. Su voz bajó. ¿Quién más llegó aquí buscando un trabajo normal y terminó haciendo algo diferente porque tú encontraste sus puntos débiles? Víctor negó con la cabeza. Nadie. Se lo juro. Todas sabían perfectamente lo que aceptaban. Alejandro caminó hacia la puerta. Entonces no tendrás problema con que les pregunte. Víctor levantó la mirada. ¿Qué? Mi equipo entrevistará a cada mujer de este edificio. Pausa. Una por una. Alejandro abrió la puerta. Y si una sola cuenta una historia parecida a la de Clara, tendremos otra conversación. Lo miró fijamente. Pero en un lugar mucho menos cómodo que esta oficina. La poca seguridad que le quedaba a Víctor desapareció. Señor Valcárcel, por favor. Solo intentaba hacer crecer el negocio. Los gastos de este lugar son enormes. El alquiler, los permisos. No me importan los gastos. Alejandro lo interrumpió. Me importa que hayas usado mi dinero, mi edificio y mi nombre para destruir la confianza de personas que vinieron buscando una oportunidad. No fue así. Entonces Alejandro señaló a Clara. Ella estaba caminando bajo la lluvia esta noche. Víctor no respondió. Sin casa. Otro silencio. Sin trabajo. Un paso más cerca. Porque decidió mantener su dignidad. La frase golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Clara sintió algo romperse dentro de ella. Pero no de dolor. De alivio. Alguien finalmente estaba diciendo lo que ella necesitaba escuchar.
Que no había sido débil. Que no había sido tonta. Que no estaba equivocada. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Una mujer entró. Tenía unos 50 años. Cabello corto con algunas líneas plateadas. Traje elegante. Mirada inteligente. Observó la habitación y entendió la situación en segundos. Señor Valcárcel. Isabel. Alejandro se enderezó. Informe. Ella abrió una carpeta digital. Tenemos los archivos principales. Contratos, cámaras de seguridad, registros financieros y pagos de los últimos meses. Miró brevemente hacia Víctor. También estamos entrevistando a todas las empleadas por separado. Bien. ¿Hay algo más? Alejandro notó el cambio en su voz. Dime. Algunos documentos no coinciden. La habitación se volvió más fría. ¿Qué documentos? Isabel dudó un segundo. Edades. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Explícate. Hay chicas registradas con una edad, pero algunos documentos indican otra cosa. Una de ellas aparece como mayor de edad en el sistema, pero podría ser menor. El silencio fue absoluto. Lentamente Alejandro giró hacia Víctor. ¿Contrataste menores? El rostro de Víctor perdió todo el color. No. Jamás. Yo revisé los documentos. ¿No verificaste nada? Sí lo hice. No. Alejandro dio un paso hacia él. No quisiste mirar. Víctor abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Porque todos en esa habitación entendieron la diferencia. No saber. Y elegir no saber. Isabel miró a Alejandro. ¿Avisamos a las autoridades? Ahora mismo. Respondió sin dudar. Quiero que todas estén protegidas. Abogados, apoyo psicológico, un lugar seguro. Todo documentado. Entendido. Isabel salió. Cuando quedaron solos, Alejandro miró a Clara. ¿Lo sabías? Ella bajó la cabeza. Lo sospechaba. ¿Por qué? Había una chica, parecía demasiado joven. Le pregunté su edad una vez. Me dijo que tenía 19. Pausa. Pero parecía asustada cuando respondió. ¿Informaste a alguien? Clara soltó una pequeña risa triste. ¿A quién? Miró a Víctor. Él dirigía todo. Sus ojos volvieron a Alejandro. Y yo apenas intentaba conservar mi propio trabajo. Alejandro asintió lentamente. Hiciste lo que pudiste. Debía ser más. Sobreviviste. La respuesta fue inmediata. A veces eso ya es suficiente. Clara no respondió. Porque una parte de ella necesitaba creerlo. Alejandro volvió hacia la puerta. Necesito que escribas todo lo que recuerdes. ¿Todo? Nombres. Conversaciones. Amenazas. Cualquier detalle. Ella asintió. De acuerdo. Isabel te ayudará. Antes de salir, Alejandro miró una última vez hacia la oficina. Hacia Víctor. Hacia el lugar donde tantas mentiras habían sido construidas. Cuando terminemos. Pausa. Este club cerrará para siempre. Víctor levantó la cabeza. No puede hacer eso. Este lugar genera demasiado dinero. Alejandro abrió la puerta. Entonces todavía no entiendes nada. Lo miró con frialdad. Hay cosas que cuestan mucho más que el dinero. Y salió. Las siguientes horas fueron diferentes a todo lo que Clara había vivido. El Club Luna Negra, que durante meses había estado lleno de música, luces y personas fingiendo felicidad, ahora parecía completamente distinto. Sin clientes. Sin alcohol. Sin sonrisas falsas. Solo quedaba la verdad.
Clara estaba sentada en una pequeña sala junto a Isabel, escribiendo todo lo que recordaba. Nombres. Fechas. Conversaciones. Momentos que en su día parecían pequeños, pero que ahora formaban parte de algo mucho más grande. Escribió sobre Beatriz. La chica que un día llegó llena de sueños y semanas después lloraba encerrada en un baño. Escribió sobre Marta. Una camarera joven que empezó preparando bebidas y terminó en las habitaciones privadas porque tenía deudas y miedo de perder su trabajo. Escribió sobre la chica cuyo nombre nunca supo. La que parecía demasiado joven. La que siempre sonreía cuando alguien miraba, pero dejaba de hacerlo cuando creía estar sola. También escribió sobre ella misma. Sobre la primera vez que Víctor se acercó a la barra. Sobre aquella sonrisa amable que escondía una amenaza. Tienes potencial. Eso le había dicho. Pero ahora Clara entendía lo que realmente significaba. No era una oportunidad. Era una advertencia. Recordó cómo todo cambió después de negarse. Los turnos más largos. Las peores horas. Las propinas que misteriosamente empezaron a desaparecer. Los compañeros que dejaron de hablarle porque todos sabían que enfrentarse a Víctor tenía consecuencias. Escribió hasta que le dolió la mano. Hasta que las letras empezaron a verse borrosas por el cansancio. Isabel no la presionó. No la interrumpió. Solo escuchó. Como si cada palabra importara. Después de varias horas, su teléfono sonó. Isabel miró la pantalla y se levantó. Tengo que revisar algo. Sigue escribiendo si puedes. Vuelvo enseguida. Clara asintió. Pero cuando la puerta se cerró, dejó el bolígrafo sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo estaba sola en ese edificio. Y no tenía miedo. Miró alrededor. Ese lugar que durante meses había parecido una prisión estaba perdiendo su poder. Entonces la puerta volvió a abrirse. Era Isabel. Llevaba un café caliente y algo de comida. Come algo. Clara negó suavemente. No tengo hambre. Llevas horas hablando de cosas que intentaste olvidar durante meses. Dejó el café frente a ella. Créeme. Necesitas energía. Clara tomó la taza con ambas manos. El calor se sintió extraño. Casi como seguridad. ¿Cuántas han hablado? Preguntó. Isabel respiró profundamente. 17 hasta ahora. Clara entendió por su expresión que había más. Sí. Isabel se sentó frente a ella. No eras la única. Aunque Clara ya lo sabía, escuchar esas palabras hizo que el pecho le doliera. Porque una parte de ella esperaba haberse equivocado. Esperaba que su sufrimiento hubiera sido una excepción. Pero no. Era un patrón. ¿Las más jóvenes, están bien? Están en un lugar seguro esta noche. Tendrán ayuda médica, psicológica y legal. Isabel hizo una pausa. Algunas llegaron a Madrid pensando que iban a trabajar como modelos o camareras en eventos. Clara cerró los ojos. Promesas. Siempre empezaba con promesas. Una vida mejor. Dinero rápido. Una oportunidad. Y cuando se daban cuenta de la realidad, ya estaban atrapadas. ¿Víctor sabía todo esto? Isabel miró hacia la puerta. Dice que no. Pausa. Pero hay una diferencia entre no saber y elegir no mirar. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Alejandro entró. Seguía con el mismo traje negro. Pero ahora la camisa estaba algo arrugada. Las mangas ligeramente subidas. Por primera vez parecía cansado. No físicamente. Era algo más profundo. El cansancio de alguien que acababa de descubrir una verdad que nunca quería encontrar. ¿Cómo está? Preguntó mirando a Isabel. Ha sido muy valiente. Respondió ella.
Tenemos suficiente información para continuar. Alejandro asintió. Luego miró a Clara. Necesito que vengas conmigo. Ella se puso alerta. ¿A dónde? Arriba. Pausa. Hay una chica que no quiere hablar con nadie a menos que estés tú. Clara dejó la taza. ¿Quién? No quiso decir su nombre. Solo dijo que te conocía. Alejandro abrió la puerta. Y que una vez fuiste amable con ella. Clara se levantó. Sus piernas estaban rígidas después de tantas horas sentada. Siguió a Alejandro por el pasillo. El club parecía otro lugar. Personas del equipo de investigación revisaban documentos. Otros guardaban pruebas. Los trabajadores se movían como si estuvieran limpiando una herida abierta. Subieron las escaleras. El segundo piso estaba diferente. Las puertas estaban abiertas. Las habitaciones vacías. Sin música. Sin voces. Sin secretos. Solo paredes que por fin estaban siendo vistas. Alejandro se detuvo frente a una habitación. Tocó suavemente. Soy Alejandro. Clara está conmigo. Hubo unos segundos de silencio. Después una voz pequeña respondió. Está bien. Abrió la puerta. Dentro, sentada al borde de la cama, había una chica joven. Cabello oscuro recogido de cualquier manera. Una sudadera grande cubriéndole el cuerpo. Los ojos rojos de tanto llorar. Clara la reconoció inmediatamente. Lucía. La chica levantó la mirada. Clara. Su voz se rompió. Clara entró despacio. ¿Estás bien? Lucía negó con la cabeza. Me están haciendo preguntas y no sé qué decir. Sus manos temblaban. No quiero meterme en problemas. Alejandro habló desde la puerta. No estás en problemas. Su voz era más suave de lo habitual. Estamos intentando ayudarte. Lucía bajó la mirada. Pero mentí. Clara se sentó a su lado. ¿Sobre qué? Sobre mi edad cuando llegué. Las lágrimas empezaron a caer. Sobre muchas cosas. Lucía. Necesitaba el trabajo. Su voz se quebró. Mi madre está enferma. Enviaba dinero a casa todas las semanas. Si perdía esto, no tenía nada. Clara sintió un dolor conocido. Porque entendía exactamente esa sensación. El miedo de no tener opciones. El miedo de aceptar cualquier cosa solo para sobrevivir. Dime algo, preguntó suavemente Clara. Lucía la miró. ¿Cuándo llegaste aquí, querías trabajar arriba? Silencio. Un silencio que respondió antes que ella. Finalmente Lucía susurró. No. Y en ese momento todos entendieron la verdad. Clara permaneció sentada junto a Lucía. Durante unos segundos ninguna de las dos dijo nada. Porque a veces la verdad era más pesada cuando finalmente se decía en voz alta. Lucía no había elegido aquella vida. Solo había elegido sobrevivir. Y Clara entendía demasiado bien la diferencia. Él me dijo que no era suficiente, susurró Lucía. Clara la miró. ¿Quién? Aunque ya sabía la respuesta. Víctor. Lucía apretó las manos. Me dijo que la barra no generaba suficiente. Que había muchas chicas esperando una oportunidad. Que si realmente quería quedarme en Madrid tenía que demostrar que valoraba mi puesto. Las lágrimas volvieron a aparecer. Al principio pensé que solo tenía que trabajar más horas. Su voz tembló. Después entendí lo que quería decir. Alejandro permanecía en la puerta. Completamente quieto. Pero Clara vio cómo sus dedos se cerraban lentamente. La rabia estaba allí. Solo que él sabía controlarla. ¿Te obligó físicamente a hacer algo? Preguntó Alejandro. Lucía negó. No.
Pausa. Pero hizo que decir que no pareciera imposible. Esa frase llenó toda la habitación. Porque esa era la parte que muchas personas nunca entendían. A veces una jaula no necesitaba cerradura. Solo necesitaba hacerte creer que no existía otra salida. Vi lo que pasó con Clara, continuó Lucía. Miró hacia ella. Cuando empezaste a rechazarlo. Clara tragó saliva. ¿Qué viste? ¿Qué te castigaba? Silencio. Te daba los peores horarios. Te quitaba turnos buenos. Hacía que todos pensaran que eras problemática. Lucía bajó la cabeza. Y cuando vino a hablar conmigo, tuve miedo de terminar igual. Clara sintió un nudo en la garganta. Durante meses había pensado que estaba sola. Pero no. Todas estaban mirando. Todas estaban aprendiendo la misma lección. Obedecer o perderlo todo. No fue culpa tuya, dijo Clara. Lucía soltó una risa triste. Tú fuiste fuerte. No. Clara negó. Yo también tenía miedo. La chica levantó la mirada. Entonces, ¿por qué dijiste que no? Clara pensó en la noche anterior. En la lluvia. En caminar sin nada. En sentir que su decisión la había destruido. Porque necesitaba poder mirarme al espejo. Respondió finalmente. Era lo único que todavía tenía. Lucía empezó a llorar. Esta vez Clara la abrazó. Y por primera vez desde que todo empezó, ninguna de las dos estaba sola. Alejandro esperó unos segundos antes de hablar. Lucía. Ella levantó la mirada. Necesito que escribas todo lo que acabas de contar. La chica dudó. ¿Qué pasará conmigo? Recibirás ayuda. ¿Y después? Después decides tú. La respuesta la sorprendió. ¿Yo? Alejandro asintió. Sí. Pausa. Eso es precisamente lo que él les quitó a todas. La elección. Lucía respiró profundamente. Luego miró a Clara. ¿Confías en él? Clara pensó en todo lo ocurrido. El coche que se detuvo bajo la lluvia. La forma en la que Alejandro entró al club. Como un hombre que podía destruir a cualquiera eligió escuchar primero. Finalmente respondió. Sí. Confío en él. Lucía limpió sus lágrimas. Entonces escribiré todo. A las 3 de la madrugada, Luna Negra parecía un lugar completamente diferente. Ya no era un club. Parecía una escena de investigación. No porque hubiera habido violencia. No la hubo. Sino porque finalmente estaban descubriendo todo lo que había permanecido escondido durante años. Cajas con documentos llenaban los pasillos. Ordenadores abiertos sobre las mesas. El equipo de Alejandro revisaba contratos, pagos y grabaciones. Todo. Clara estaba sentada en la zona principal observando. Las luces de colores estaban apagadas. La música había desaparecido. Sin la energía falsa, sin la multitud, sin las apariencias. El lugar parecía pequeño. Vacío. Triste. Como un escenario después de que termina una obra. Alejandro estaba junto a la barra hablando por teléfono. Su voz era tranquila. Pero imposible de desafiar. No me importan los ingresos. Pausa. No me importa cuánto dinero genere. Otra pausa. La operación termina esta noche. Escuchó unos segundos. Porque es mi edificio. Mi nombre. Mi responsabilidad. Y colgó. Isabel se acercó con una tablet. Terminamos las entrevistas. Alejandro la miró. Informe. 23 mujeres en total. Pausa. 14 fueron contratadas para una cosa y terminaron haciendo otra por presión o manipulación. El rostro de Alejandro se endureció. ¿Las demás?
Algunas dicen que aceptaron voluntariamente. Isabel dudó. Pero hay señales de que tampoco tenían muchas opciones. Alejandro entendió. Deudas. Ella asintió. Alojamiento, supuestas formaciones, gastos inventados. Clara escuchaba en silencio. Cada palabra confirmaba algo peor. Víctor no había cometido un error. Había construido un sistema. ¿Dónde está él?, preguntó Alejandro. En la oficina. Pidió un abogado. Puede pedir lo que quiera. Su voz volvió a ser fría. Pero primero vamos a descubrir toda la verdad. Isabel miró sus notas. ¿Hay algo más? Alejandro notó su tono. ¿Qué? Varias chicas mencionaron a alguien más. Silencio. Un hombre que venía una vez al mes. Revisaba cuentas. Recogía dinero. La expresión de Alejandro cambió. ¿Nombre? No lo saben. Pausa. Pero todas dieron la misma descripción. Isabel lo miró. Creo que hablan de Rodrigo Esteban. Por primera vez esa noche. Clara vio sorpresa en el rostro de Alejandro. No miedo. Algo peor. Decepción. ¿Lo conoce?, preguntó ella. Alejandro tardó unos segundos en responder. Sí. Su voz era hielo. Era la persona encargada de asegurarse de que esto nunca ocurriera. El silencio volvió. Porque todos entendieron lo que significaba. Esto no terminaba con un gerente. Era mucho más grande. Alejandro miró alrededor del club vacío. Después dijo. Entonces investigaremos todo. Isabel asintió. Esto podría afectar a muchos negocios. Lo sé. Alejandro observó el lugar donde Clara había trabajado durante 8 meses. Pero si solo limpio este sitio y dejo los demás igual. Pausa. No habré solucionado nada. Sus ojos se volvieron más duros. Solo habré cambiado el problema de lugar. Clara lo miró desde lejos. Todavía no entendía completamente quién era Alejandro Valcárcel. Un hombre capaz de cerrar un negocio millonario en una noche. Pero también un hombre que se había detenido en mitad de la lluvia para preguntarle a una desconocida. ¿Qué ha pasado? Y quizá esa era la parte más extraña de todas. Que alguien con tanto poder había decidido usarlo. Isabel volvió a la zona de trabajo con su equipo. Alejandro permaneció unos segundos en silencio junto a la barra. Por primera vez desde que Clara lo había conocido, parecía realmente cansado. No por falta de sueño. Era otro tipo de cansancio. El de una persona que acaba de descubrir que algo construido bajo su nombre se había convertido en exactamente aquello que odiaba. Después caminó hacia ella. Las manos en los bolsillos. La mirada menos dura que antes. Deberías irte a descansar. Clara soltó una pequeña risa sin humor. No tengo a dónde ir. Alejandro se detuvo. Durante un instante pareció recordar. Cierto. Está bien. Puedo quedarme hasta que terminen. No. La respuesta fue inmediata. Ya nos diste todo lo que necesitábamos. Lo demás son documentos, números y abogados. Sacó su teléfono. Voy a enviarte a un hotel. Clara levantó la mirada. No necesito caridad. No es caridad. Él siguió escribiendo. Es un pago por el trabajo que hiciste esta noche. ¿Trabajo? Has sido consultora durante las últimas horas. Clara pensó que estaba bromeando. Pero Alejandro Valcárcel no parecía un hombre que bromeara mucho. Giró la pantalla hacia ella. Era una transferencia bancaria. Clara se quedó inmóvil. 50.000 euros. Y después vio otra cantidad. 20.000 más. ¿Qué es esto? Lo que prometí. Respondió él.
Más una compensación por ayudarnos con la investigación esta noche. Ella miró el número. 70.000 euros. Más dinero del que había visto junto en toda su vida. No puedo aceptar esto. Ya lo hiciste. ¿Cómo? Ni siquiera le di mi cuenta. Isabel encontró tus datos en los archivos de empleados. Guardó el teléfono. Considéralo una pequeña parte de lo que te deben. Clara negó lentamente. Es demasiado. Alejandro la miró. No. Pausa. Lo que te hicieron fue demasiado. Aquella frase la dejó sin respuesta. Porque durante meses había minimizado todo. Se había dicho a sí misma que había tenido suerte. Que al menos tenía trabajo. Que al menos tenía un techo. Pero ahora empezaba a entender algo. Sobrevivir a algo malo no significa que aquello estuviera bien. Alejandro hizo una señal a uno de sus hombres. Daniel te llevará al hotel. Un hombre joven con traje oscuro se acercó. Quédate allí todo el tiempo que necesites. Continuó Alejandro. Cuando estés lista para decidir qué viene después, me llamas. Le entregó una tarjeta. Papel grueso. Elegante. Solo tenía un nombre. Y un número. ¿Y si no llamo? Preguntó Clara. Alejandro guardó las manos en los bolsillos. Entonces no llamas. La respuesta la sorprendió. El dinero sigue siendo tuyo. No me debes nada. Ella lo observó. ¿Por qué hace todo esto? Alejandro tardó unos segundos en responder. Porque esta noche preferiste perderlo todo antes que perderte a ti misma. Sus ojos encontraron los de ella. La mayoría de las personas no entienden lo difícil que es eso. Clara bajó la mirada. No soy especial. Caminaste sola bajo la lluvia sin nada porque elegiste mantener tu dignidad. Pausa. En mi mundo, eso es más raro de lo que imaginas. Dio un paso atrás. Descansa, Clara. Ella empezó a caminar hacia la salida con Daniel. Pero antes de cruzar la puerta se detuvo. Alejandro. Él giró. ¿Qué pasará con las demás chicas? La pregunta quedó flotando. Porque era lo único que todavía pesaba sobre ella. Alejandro respondió sin dudar. Lo mismo que contigo. Pausa. Dinero. Un lugar seguro. Ayuda legal. Trabajo si lo necesitan. Terapia si la quieren. Su expresión se endureció. Nadie vuelve a ser abandonada en la calle. No mientras dependa de mí. Clara le creyó. No porque él sonriera. No porque prometiera demasiado. Sino porque esa noche había demostrado algo. Cuando Alejandro Valcárcel decía que algo iba a terminar. Terminaba. Cuando Clara salió del edificio, la lluvia finalmente había parado. El cielo de Madrid empezaba a aclararse. Todavía no era de día. Pero estaba cerca. Las calles parecían diferentes. Más tranquilas. Como si la ciudad también estuviera despertando después de una noche demasiado larga. Daniel abrió la puerta de un coche negro. El hotel está a 20 minutos. Puede dormir durante el camino si quiere. Clara entró. Su vieja bolsa quedó a su lado. Todo lo que tenía. Pero por primera vez en mucho tiempo. No era todo lo que era. Mientras el coche se alejaba, miró por la ventana. Luna negra desaparecía poco a poco en la distancia. El cartel de neón estaba apagado. Las puertas cerradas. Dentro, el equipo de Alejandro desmontaba años de mentiras pieza por pieza. Para mañana, aquel lugar ya no existiría. Y Clara Martín. Camarera. Superviviente. La mujer que dijo que no cuando todos esperaban que aceptara. Despertaría en una cama limpia. Con una oportunidad real de empezar otra vez.
El amanecer llegó sobre Madrid con tonos grises y dorados. Clara despertó en una habitación que olía a sábanas limpias. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Después todo volvió. La lluvia. El coche. Alejandro. El club. Se incorporó rápidamente. Miró su teléfono. 7:43 de la mañana. Varias llamadas perdidas. Y un mensaje de Isabel. La investigación terminó. Llámame cuando despiertes. Clara llamó. Respondió casi inmediatamente. ¿Cómo dormiste? Clara miró alrededor. La habitación tranquila. La cama cómoda. La seguridad. Mejor que en los últimos meses. Bien. Hubo una pausa. ¿Puedes volver al club? El corazón de Clara se aceleró. ¿Pasó algo? Hay algo que Alejandro quiere que veas. 20 minutos después, Daniel volvió a recogerla. Madrid se veía completamente diferente con la luz del día. Menos amenazante. Más normal. Como si la ciudad no supiera todo lo que había ocurrido durante la noche. Cuando llegaron a Luna Negra, Clara casi no reconoció el edificio. El cartel de neón había desaparecido. Las ventanas estaban cubiertas. Había trabajadores entrando y saliendo. La música ya no existía. La oscuridad tampoco. Entró por una puerta lateral. Y encontró a Alejandro en medio de la antigua pista de baile. Mirando cómo desmontaban el lugar. Se giró al verla. ¿Viniste? Isabel dijo que quería enseñarme algo. Alejandro miró alrededor. Sí. Pausa. Quería que vieras que era real. Las paredes estaban siendo abiertas. Los muebles retirados. Todo lo que representaba aquel lugar estaba desapareciendo. No volverá a abrir como antes, dijo él. Clara caminó lentamente. Pasó junto a la barra donde había pasado tantas noches. El lugar que ayer parecía controlar su vida. Hoy solo era un edificio vacío. ¿Dónde están las chicas?, preguntó. ¿Seguras?, respondió Alejandro. Algunas volvieron con sus familias. Otras están recibiendo ayuda. Pausa. Lucía preguntó por ti. Por primera vez en horas, Clara sonrió un poco. Debería llamarla. Creo que le gustaría. Entonces un golpe fuerte resonó arriba. Después otro. Clara miró hacia el techo. ¿Qué están haciendo? Alejandro siguió su mirada. Derribando las habitaciones. Silencio. Todas. Clara sintió algo extraño. Como si una parte del peso que llevaba dentro empezara a desaparecer. ¿Va a destruir todo? Alejandro negó. No. La miró. Voy a construir algo diferente. Clara miró a Alejandro sin entender. A su alrededor, los trabajadores seguían desmontando el antiguo club. Cada golpe que venía desde la planta superior parecía borrar una parte del pasado. Las habitaciones. Los recuerdos. Las noches en las que tantas personas habían sentido que no tenían elección. ¿Algo diferente?, preguntó ella. Alejandro observó el edificio. Un centro de ayuda. Clara se quedó en silencio. ¿Un centro? Él asintió. Asesoría legal. Apoyo psicológico. Formación laboral. Un lugar para personas que necesitan una segunda oportunidad. Miró hacia las escaleras. Este edificio le quitó oportunidades a demasiada gente. Pausa. Ahora va a devolverlas. Clara sintió un nudo en la garganta. 12 horas antes ese mismo lugar representaba todo lo que había perdido. Ahora estaba viendo cómo se convertía en algo que podía salvar a otras personas. Isabel apareció desde la antigua oficina con varias carpetas.
Tenemos el informe final. Alejandro se giró. Dime. Dinero oculto, contratos manipulados y pagos retenidos. Miró los documentos. Víctor llevaba años desviando fondos. Clara bajó la mirada. ¿Y qué pasará con él? Isabel respondió. La policía ya se hizo cargo. Tendrá que responder por todo. Alejandro no mostró satisfacción. No sonrió. Porque para él aquello no era una victoria. Era una reparación. ¿Y Rodrigo Esteban? Preguntó Clara. El hombre que debía supervisar todo. El hombre que permitió que pasara. La expresión de Alejandro se volvió seria. Lo encontraremos. Pausa. Y si hay otros lugares como este, también los cerraremos. Clara entendió entonces algo sobre Alejandro Valcárcel. No era simplemente un hombre poderoso. Había muchos hombres poderosos en el mundo. La diferencia era qué hacían cuando nadie los obligaba a actuar. Y él había elegido actuar. Más tarde, Alejandro acompañó a Clara hasta la salida. La luz de la mañana entraba por las ventanas donde antes solo había oscuridad. Antes de marcharse, le entregó un sobre. Esto es para ti. Clara lo abrió. Eran documentos. Una dirección. Un contrato de vivienda. Levantó la mirada confundida. ¿Qué es esto? Un apartamento. Ella se quedó sin palabras. Alejandro, no puedo aceptar algo así. No es un regalo. Respondió él. Es una reparación. Clara negó. Usted no fue quien me hizo daño. Alejandro tardó unos segundos en responder. Pero ocurrió en un lugar que llevaba mi nombre. Su voz bajó. Y cuando tienes poder sobre algo, también tienes responsabilidad. Aquella frase se quedó con ella. Porque era exactamente lo contrario de todo lo que había aprendido en Luna Negra. Allí la gente con poder tomaba. Alejandro estaba intentando devolver. ¿Por qué esto significa tanto para usted? Preguntó finalmente. Durante unos segundos pensó que no respondería. Pero lo hizo. Mi hermana tenía 19 años cuando alguien le prometió un trabajo mejor. Clara permaneció quieta. Terminó en una situación parecida a la que muchas chicas vivieron aquí. Su mirada se perdió un momento. Cuando la encontré, ya era demasiado tarde para evitar el daño. Silencio. Desde entonces prometí que nunca permitiría algo así en ningún lugar que dependiera de mí. Miró el edificio. Pero fallé. Clara negó. Usted lo detuvo. Después de que ocurriera. Pero lo detuvo. Por primera vez. Alejandro casi sonrió. El apartamento era pequeño. Pero para Clara parecía enorme. Una habitación. Una cocina sencilla. Ventanas por donde entraba la luz del sol. Y lo más importante. Silencio. No había música a las 3 de la mañana. No había pasos en el pasillo. No había miedo. Solo paz. Dejó su vieja bolsa sobre el suelo. La misma bolsa con la que salió bajo la lluvia pensando que había perdido todo. Ahora era el recuerdo de la noche en la que su vida cambió. Su teléfono sonó. Era Lucía. Hola, Clara. Su voz sonaba diferente. Más tranquila. Hola. ¿Cómo estás? Asustada. Una pequeña pausa. Pero mejor. Clara sonrió. Eso ya es algo. Me están ayudando. Terapia, formación para encontrar otro trabajo. Respiró profundamente. Quería darte las gracias. ¿A mí? Si tú no hubieras dicho la verdad, yo nunca habría hablado. Clara miró por la ventana. La ciudad seguía moviéndose. Como siempre. Pero ella ya no era la misma. Si habrías hablado. No lo sé.
Yo tampoco sabía que podía hacerlo. Pausa. Hasta que lo hice. Hablaron unos minutos más. Prometieron verse pronto. Quizás tomar un café. Quizás empezar una amistad construida sobre algo que ninguna de las dos había tenido durante mucho tiempo. Confianza. Los días siguientes no fueron perfectos. Sanar nunca lo era. Clara empezó terapia. Al principio fue difícil. Hablar de todo. Aceptar que algunas heridas existían aunque nadie pudiera verlas. Pero poco a poco empezó a entender algo. No había perdido aquella noche. Había elegido. Y elegir siempre había sido suyo. Un día, caminando por Madrid, pasó frente al antiguo Luna Negra. Se detuvo. Pero el edificio ya no era el mismo. El cartel oscuro había desaparecido. La fachada estaba siendo renovada. Y en la entrada había un nuevo anuncio. Centro Nuevo Amanecer, próxima apertura. Clara se quedó mirando. Un lugar que antes rompía personas. Ahora intentaría reconstruirlas. Sacó su teléfono. Y llamó a Alejandro. Él respondió rápido. Clara. Vi el cartel. Hubo una pequeña pausa. ¿Y qué piensas? Ella sonrió. Creo que es exactamente lo que ese lugar necesitaba. Me alegra que digas eso. ¿Por qué? Porque quiero que formes parte. Clara se quedó sin palabras. ¿Yo? Tú sabes cómo se siente una persona cuando cree que nadie la escucha. Pausa. Eso te convierte en alguien capaz de escuchar a otros. Ella miró el edificio. El mismo lugar donde una vez sintió que no tenía futuro. Ahora le estaba ofreciendo uno. No sé si estoy preparada. Nadie lo está al principio. Respondió Alejandro. Piénsalo. No era una orden. Era una elección. Y eso lo cambiaba todo. Lo haré. Cuando colgó, el sol empezaba a caer sobre Madrid. El cielo tenía tonos naranjas y dorados. Clara Martín caminó hacia su casa. Su propia casa. Con dinero que podía usar. Con decisiones que podía tomar. Con una vida que volvía a pertenecerle. Ya no caminaba mirando al suelo. Ya no estaba rota. Aquella noche bajo la lluvia pensó que era el final. Pero en realidad, había sido el comienzo. Porque algunas personas caen bajo la tormenta y desaparecen. Pero otras sobreviven. Se levantan. Y cuando alguien finalmente se detiene y pregunta, ¿qué ha pasado? Encuentran la fuerza para cambiarlo todo. Clara Martín hizo ambas cosas. Sobrevivió. Y apenas estaba comenzando.